Y esta noche tenemos invitados que no podemos dejar de saludar. Así que si usted ha traído un invitado, póngamelo de pie. Queremos darle la bienvenida. ¿Sí? ¿Tenemos a alguien que esté por primera vez ahora? No, no tenemos invitados. Ok, bueno, vamos a la Biblia entonces, por favor. Acompáñeme al libro de Daniel, capítulo 4. Vamos a hablar sobre algo que pareciera que muchos olvidan. El cielo gobierna. ¿Cuántos lo creen? A ver, diga conmigo, el cielo. Uy, no hay hermanos ahora. A ver, Dios les bendiga, hermanos. Solo de este lado oigo voces. Espérenme, quizás aquí está malo el parlante. Dios les bendiga, hermanos. No les oigo mucho, fíjense, quizás está gruesa la mascarilla. A ver, repitan todos conmigo, el cielo gobierna. Es una alabanza de David Escarpeta que habla de una verdad que usted no debe olvidar. Así que Daniel capítulo 4, ¿lo tiene? Vamos a orar porque el texto es largo y el tiempo que nos queda ya es corto. Padre, gracias damos por esta hora. Invocamos esa dulce presencia de su Santo Espíritu para que nos hable al corazón, nos ministre, nos dé sabiduría y entendimiento y nunca olvidemos que solo usted es Rey soberano. En Cristo Jesús oramos, amén y amén. Puede sentarse, mi hermano. El cielo gobierna. Eso es algo que cuando yo veo los conflictos políticos de nuestro tiempo, me doy cuenta que muchos incluso que dicen ser cristianos, cuando se meten en ciertos movimientos, así sea política, así sea deporte, se les olvida que Dios sigue siendo soberano, que el cielo es el que gobierna. Y esta es una lección que Dios dio al mundo desde el primer gran imperio que existió. Fíjese que en la escuela nos enseñaban, ¿verdad?, sobre las culturas antiguas. ¿Cuántos se acuerdan alguna vez haber estudiado que los egipcios, que los griegos? ¿Sí? ¿Alguien alguna vez estudió? Hablo de la infancia. Pero algunos de estos que eran así como muy conocidos, Egipto, por ejemplo, tanto en lo secular como en lo bíblico, es muy representativo hablar de Egipto. Pero Egipto no fue un imperio mundial. El primer gran imperio, es decir, la primera cultura antigua que llegó a conquistar a todo el mundo conocido de aquella época, fue Babilonia. Diga conmigo Babilonia. El primer rey, digamos mundial, el que estaba a cargo de gobernar Babilonia en el momento en que ellos se entronaron como imperio, e insisto, mundial, porque los egipcios, los asirios, fueron culturas súper fuertes, súper dominantes, que doblegaron a muchas otras naciones, pero no lograron conquistar a todo el mundo de su época. El primero fue Babilonia. Entonces, vemos nosotros en el capítulo 4 una historia del rey de Babilonia cuando ya él estaba entronado en el mundo entero, hermano, no en un país, no en un bloque de países, por decir Centroamérica, por hablar, por ejemplo, de la Unión Europea, que obviamente se compone de países que cada uno de ellos nos supera a nosotros en muchos aspectos, pero aún cuando vemos esos bloques, se quedan pequeños, se quedan pachitos comparado con lo que fue el primer gran imperio del mundo. Entonces Babilonia, fíjese bien, vemos nosotros acá que su rey dice en el versículo 1, Nabucodonosor dice, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en la tierra, paz sea multiplicada. Este capítulo 4 del libro de Daniel está redactado como una carta. Esto que estamos leyendo en el versículo 1 es como, ¿verdad?, el inicio de la carta. ¿Sí? ¿Alguien alguna vez ha escrito alguna carta? Cuando recibas esta carta sin razón, ¿alguien? ¿Sí? No. No, sabe, la de Bad Bunny pueden ustedes, qué bárbaro. Entonces, una carta tiene una manera de redactarse que comienza, ¿verdad? Y sirva la presente para hacer llegar un cordial saludo y desearle éxitos en sus funciones y toda la terapia de cuando usted está escribiendo una carta dirigida a X o Y persona.
Entonces, este capítulo 4 es una carta que Dios plasmó en la Sagrada Escritura, en la Biblia, pero que fue escrita por el primer rey del imperio mundial, el primer gran imperio mundial, Nabucodonosor. ¿Y a quién se la escribió? Porque una carta tiene un remitente y un destinatario. Así como la Biblia fue escrita en primer momento, acuérdense que cada libro fue escrito en diferente fecha, por diferente autor, y llevaba una enseñanza para las personas de cierta circunscripción geográfica como de cierto momento de la historia. Pero como es palabra viva, también trae una enseñanza y un mensaje a todos los cristianos de todas las generaciones, hasta los que estamos en Rosario de la Paz esta noche. ¿Cuántos reciben esta palabra de parte de Dios? ¿Sí me entiende? O sea, hay una connotación, hay un momento histórico en el cual el texto bíblico se escribió para ciertas personas, pero desde el momento que está incorporado a la Sagrada Escritura es palabra viva, palabra que es cortante como espada de doble filo, de manera que nos ministra, nos enseña, nos exhorta, nos reprende hasta el día de hoy. Entonces, el escritor en esta porción, no en el libro de Daniel, porque el libro de Daniel se le atribuye haber sido escrito al profeta Daniel, pero él hace referencia a una carta escrita por Nabucodonosor, cuando Daniel era uno de sus ministros, era uno de sus funcionarios. Y usted se acuerda cómo es que él llegó a ser utilizado en el gobierno de Nabucodonosor. ¿Cuántos se acuerdan de cómo es que Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, todos ellos llegaron a tener un puesto importante en la política de Babilonia? ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes del sueño que había tenido, de la estatua, de la imagen, y que los que no la adoraran los iban a meter al horno de fuego? ¿Se acuerdan? Entonces, ya en este momento de la historia, ya ellos estaban ejerciendo un cargo importantísimo. Y Nabucodonosor ya se encontraba en una etapa en la que pues estaba súper bien entronado, súper bien, el imperio bien consolidado, bien fuerte, y entonces tuvo una experiencia religiosa. Diga conmigo, experiencia religiosa. Tuvo una situación que comenzó con un sueño donde se le reveló algo que iba a pasar. Muchas iglesias cristianas hasta el día de hoy todavía le ponen una desmedida importancia a los sueños. Solo le quiero aclarar algo. En la época antigua sucedía mucho que Dios hablaba por medio de sueños porque el Espíritu Santo no moraba en el corazón del creyente. Desde el momento que el Espíritu Santo literalmente entra a morar en el corazón del que reconoce a Cristo como su Salvador, ya el Espíritu Santo ¿a dónde nos habla? Al corazón. Nos habla al entendimiento, porque ¿cuántos han declarado a Cristo como su Salvador? Entonces usted es templo y morada del Espíritu Santo, y Dios habla, y Dios le va a hablar. ¿Cómo me habla Dios? A través de los mensajes de su palabra, a través de la oración, cuando usted comprende algo que Dios quiere que comprenda, a través de las circunstancias de la vida o de los mismos problemas incluso. Dios nos está hablando constantemente, hermano. El problema es que no siempre nosotros estamos atentos a lo que Dios nos quiere decir. La cosa es que vemos nosotros el sueño que tiene Nabucodonosor, y es que lo deja pero perturbadísimo. Y dice en esta carta, vea el versículo 2, conviene, dice, aquí está hablando Nabucodonosor, que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Qué raro escuchar a este señor darle la exaltación, la gloria y la honra al Dios Altísimo, porque él era un rey pagano de una nación pagana. ¿Alguien sabe qué es lo que en la Biblia tipifica a Egipto cuando nosotros hablamos de Egipto? Tipifica el mundo. Una persona que cuando le preguntan a usted, bueno, ¿y no ha visto al hermano fulano, la hermanita menganita? Ah, dicen algunas veces, es que ha vuelto a Egipto. ¿Qué significa? Que hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, ¿me entiende? Y en vez de venirse al culto, se fue para la disco. No aprende a varias hermanas que primero vienen al culto y después se van a la disco. No, tampoco. El asunto es que el Egipto tipifica el mundo, pero Babilonia fue peor que Egipto.
Babilonia es el centro de la adoración satánica, era el centro de la adoración satánica, era la tipología de toda la perversión, hermano. Ellos tenían un promedio de 2500 dioses, obviamente que no eran dioses. A estas alturas de su cristianismo ya usted sabe que todos los dioses que se mencionan en los griegos, en los egipcios y todo eso, eran demonios, eran manifestaciones satánicas. Babilonia tenía 2500 demonios que eran adorados. Entonces, ¿cómo es posible que ahora Nabucodonosor estaba dando la gloria al Dios del cielo? Y todavía ya va a ver más adelante cuando llama a Daniel para que le interprete el sueño y le dice: tú en quien moran los dioses santos. Porque la característica de todos esos dioses de las culturas paganas era que eran dioses paganos, eran demonios. Por ejemplo, ¿ha escuchado usted hablar de Belcebú? En las iglesias no se tienen que mencionar mucho estos nombres porque no nos interesa darle fama, no porque le tengan miedo, sino que porque no le interesa estar hablando del falso cuando tenemos que hablar del verdadero. ¿Quién es el verdadero? Es Cristo. Pero le estoy poniendo un ejemplo. Belcebú es una palabra que se compone de dos vocablos, Baal-Zebub. Y ahí es donde se hace la transliteración a Belcebú. Y Baal-Zebub, la palabra Baal, era atribuida a los señores del Antiguo Testamento, pero no señores a nivel material, sino espiritual, es decir, los demonios. Y la forma que se adoraba a Baal-Zebub en la época antigua era que le llevaban carne. Las ofrendas que se le entregaban a ese demonio era carne cruda y se tiraban al pie de la imagen. Entonces, esas imágenes de este demonio estaban toda la vida pero impregnadas de moscas. Por eso es que la palabra Baal-Zebub significa el señor de las moscas. Y ese es el significado de la palabra, porque obviamente su adoración era como ellos eran, pagana. De manera, mis hermanos, que dice acá que Nabucodonosor nos mandó avisar que era necesario reconocer las señales y milagros del Dios Altísimo. Y dice el verso 4: yo estaba tranquilo en mi casa, floreciente en palacio, y vi un sueño que me espantó. ¿Está conmigo, hermano? Dice que luego por eso mandó a traer a que vinieran todos los astrólogos, los magos, para que le pudieran mostrar la interpretación del sueño, pero ninguno pudo. Y entonces mandó a llamar a Daniel. Verso 8: hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Beltsasar, como el nombre de mi Dios. Ese es, acuérdese que Daniel no se llamaba Beltsasar, así le decían en Babilonia, ¿ya? Por eso es que dice como el nombre de mi Dios, porque la palabra significaba Dios salva. Pero obviamente los caldeos, porque no es correcto decir los babilonios, sino que el gentilicio de los de Babilonia es caldeos. ¿A cuántos les interesa aprender, hermano? Vale, si no, no le cuento todos estos datos. El asunto es que para ellos, cuando ellos decían Dios salva, se refería a su Dios pagano, pero le habían puesto a Daniel ese nombre. Entonces dice Nabucodonosor que lo manda a llamar porque todos sus magos y adivinos no le pudieron decir, y entonces él le empieza a contar el sueño. Verso 10: estas fueron las visiones de mi cabeza, dice, mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba al cielo, y se alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso, su fruto abundante, y había en él alimento ¿para cuántos? Para todos. Debajo de él se ponían a la sombra bestias del campo, en sus ramas hacían moradas las aves del cielo, se mantenía de él toda carne. Dice, vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que he aquí, un vigilante santo descendía del cielo. Nabucodonosor estaba a punto de entender y aprender que aunque él hubiese sido un gran guerrero, un gran militar, un estratega en finanzas, en decisiones sobre la economía de las naciones, de la política,
Pero él estaba a punto de entender que no era él el que gobernaba, porque es el cielo el que gobierna. Y en el cielo hay un solo Dios, juez del universo, que está en control de toda y cada uno de los detalles de nuestras vidas. Y entonces él no sabía eso, él creía que él era el bueno. Y dice que vio en su sueño que vino un vigilante santo que descendía del cielo y clamaba, verso 14, para que no se me pierda, fuertemente, y decía así: derribad el árbol, cortad sus ramas, quitadle el follaje, dispersad su fruto. Toda la gloria que aquel árbol tenía, el árbol del sueño, estaba siendo desgajada. Y entonces dice: váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Verso 15, mas la cepa de sus raíces dejaréis en tierra. Este detalle es importante. La orden celestial que estaba siendo dada en el sueño de Nabucodonosor era que iban a despojar ese árbol de la visión de todo su esplendor, pero iban a dejar su tronco, iban a dejar su raíz todavía. Y eso le trajo a Nabucodonosor una gran incertidumbre y miedo. Y dice, vea por favor el verso 16, su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado, ¿qué dice, hermano? Corazón de bestia. Diga conmigo, corazón de bestia. Vuelva a ver al que tiene a su lado. Dígale, hermano, tenga cuidado, porque hay quienes tienen corazón de bestia. ¿Quién creía Nabucodonosor que era el rey del mundo con dinero y sin dinero? Creía que era él. ¿Y qué era lo que estaba a punto de aprender? Que el cielo gobierna. Y el que no entiende eso es porque le ha sido dado corazón. ¿Está entendiendo el mensaje esta noche? Dice entonces, vea por favor, su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia. Y pasen sobre él, ¿cuánto? 7 tiempos. Diga conmigo, plazo. Mira, hermano, ¿cuántos han traído su petición esta noche? ¿Cuántos han traído fe? En todo nuestro clamor, en todas nuestras circunstancias de la vida, el plazo siempre juega, siempre está de por medio. ¿Cómo así? Dios le dio tiempo a Nabucodonosor para que él llegara al poder. Dios le dio tiempo a Nabucodonosor para que él entendiera. Y aún en la advertencia que estaba recibiendo en un sueño, Dios le volvía a hablar del tiempo. Ni usted ni yo somos dueños del tiempo. Ni el hombre más rico del mundo, ni más poderoso militar o políticamente puede detener el tiempo o puede controlar el tiempo. Porque el dueño del tiempo, ¿quién es? Solo es el Dios eterno, el Dios que vive fuera del tiempo. Cualquier ser que habita dentro del tiempo no puede ser el dueño del tiempo. El cronos, la palabra griega para referirse a tiempo. Ayer tuvimos, los que son compañeros míos, ¿verdad?, que ya pasan de 40. Ayer tuvimos 20 años. ¿Verdad? Hoy compartía un amigo de los Christian Biker unas fotos de cuando andábamos con nuestro pastor fundador. Este día él hubiese estado cumpliendo años y han habido muchas referencias en las páginas de los tabernáculos conmemorativas, ¿verdad?, de la vida de nuestro pastor, quien nos bendijo por el mandato de Dios de muchas maneras, a través del mensaje de su palabra. Usted no solamente ha sido bendecido a través de los sermones, usted también ha sido bendecido hasta en el lugar donde usted adora, porque él tuvo la iniciativa de construir este templo, un templo de lujo, un templo lindísimo donde he bendecido a usted, sus hijos y los hijos de sus hijos, si no se mueve, si no se aparta. Un templo que Dios puso en el corazón de nuestro pastor y nos mandó a decir que aquí quiere que lo esperemos. ¿Por qué? Porque aquí nos ha puesto Dios. Pero esta noche nos está también agregando un recordatorio que así como ni usted ni yo podemos controlar el tiempo, porque eso es potestad del Dios omnipotente, así también Él quiere que nosotros no nos movamos, porque Él aquí nos ha dejado, porque Él es soberano.
Porque no es lo que usted se invente o piense, o yo, o el vecino, sino lo que determina nuestro Señor Jesucristo, porque solo Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito sea el nombre de nuestro Salvador. Él es el dueño del tiempo. Entonces le dice a Nabucodonosor, hay un plazo, Nabucodonosor, 7 tiempos. Los intérpretes dicen la palabra tiempo, acuérdese que esto tiene que ver con el hebreo. En el libro de Daniel encontramos partes en arameo también. Hace referencia a años. Entonces la interpretación es que eso iba a durar 7 años. Dice luego, la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución. Póngale atención, porque esto es lo medular del mensaje. Para que conozcan los vivientes. ¿Está conmigo, hermano? ¿Qué cosa? Que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. A quien Él quiere, lo da. Y constituye sobre Él, ¿a quién? Al más bajo de los hombres. ¿Quién permitió que los gobernantes que tenemos hoy en nuestro país estén en su cargo? ¿Quién, hermanos? Dios. ¿Quién ha puesto este inútil siervo por pastor en esta iglesia? Es Dios. ¿Quién tiene un propósito con usted que lo ha puesto en esa silla para bendecirlo? ¿Lo cree usted? ¿Por qué? Porque Él es el que gobierna. Él es el que está en control de nuestras vidas. Y esto tiene que ser motivo de gran gozo en nuestro corazón. Porque aunque tal vez usted no está de acuerdo con los gobernantes, o tal vez usted no está de acuerdo con el pastor, porque nadie es monedita de oro para caerle bien a todos, o porque tal vez usted no está de acuerdo con el vecino, el prójimo que está sentado en el otro módulo del templo. Pero como usted no depende ni del gobernante, ni del pastor, ni del vecino, sino que dependemos del poder y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, entonces alégrese. Entonces usted está en el lugar correcto, porque sus necesidades están en el hueco de la mano de Dios. Gloria a Dios, dele fuerte el aplauso si usted lo cree. Pero es necesario que reconozca que Él está en control. Porque nosotros somos bien lindos cuando estamos en el culto y decimos amén, el Señor es el que gobierna, pero cuando algo sucede y me enojo, me resiento, las cosas tal vez no me trataron como yo esperaba, tal vez las cosas no eran como yo quería, entonces lo primero que se me ocurre, ya no voy a ir a la iglesia, voy a dejar de servir, no tengo tiempo. Usted ni yo somos dueños del tiempo. Es el Señor el que gobierna. Es Dios quien tiene un propósito con usted. Es Dios que tiene un propósito con la dificultad que tal vez usted está atravesando. Y le puedo testificar algo, ese propósito jamás va a ser que usted se sienta derrotado. No. Dice la Biblia, diga el débil, fuerte soy. ¿Y cuando la persona es que se siente debilitada? Cuando hay oposición. Dios no le puso ese versículo a sus hijos para que lo dijéramos cuando tenemos abundancia o cuando todo está bien. Dios nos puso todas estas promesas de victoria, todas estas promesas de que usted va a salir adelante, precisamente para que usted sepa enfrentar sus dificultades sabiendo que Jehová de la batalla va delante de nosotros y es en el nombre de su Hijo que nosotros vamos a ver la victoria. Bendito sea el Rey del universo, que es nuestro Señor. Entonces dice, todo esto le fue dado al primer gran rey del mundo, al primer gran imperio mundial, para que todos entendieran que no es ningún hombre el que controla el universo, porque es el cielo el que gobierna. Dice entonces, vea por favor, verso 18 dice, yo el rey Nabucodonosor he visto este sueño, y le pide a Daniel que lo interprete. Después viene la interpretación de Daniel. Verso 19, Daniel, cuyo nombre es Belsasar, quedó atónito casi una hora. Sus pensamientos lo torturaban.
El rey habló y dijo: Belsasar, no te turbe ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo, póngale atención: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. Póngale atención de cómo se dirigió Daniel a Nabucodonosor. Porque nosotros vemos muchas veces personajes, entre comillas, espirituales, ¿verdad? Como aquel famoso apóstol que grita un montón de cosas soeces y agresiones y ofensas. Y hay gente que le gusta. Yo sé que aquí hay más de alguno que dice: ese sí predica, ¿ve? Bayunco, hermano. Primero, que yo no puedo agredir la santidad del altar, de la liturgia que tenemos, porque este culto, este tiempo es un tiempo de adoración a Dios. ¿Y cómo voy a estar yo, dizque por proclamar su palabra, hablando vulgaridades y agrediendo a la gente? No es ese el estilo. Al contrario, a nosotros nos interesa que las personas le conozcan a Él. Entonces, usted puede ver aquí cómo a Nabucodonosor ya le estaban contados los días. Y Daniel, en su humanidad, probablemente le pudo haber dicho: vaya viejo desgraciado, hoy vas a ver quién es el que gobierna. Pero no le dijo eso. Dice que él se quedó bastante preocupado. Nabucodonosor se dio cuenta que Daniel ya había entendido la interpretación del sueño, pero que no se la quería decir. Dime, Daniel, ¿qué significa el sueño? Y entonces Daniel se la barajeó despacio, como decimos nosotros. Se la tiró así de chanfle. El sueño, le dijo, sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te desean. ¿Por qué? Verso 20. El árbol que viste, que crecía, se hacía fuerte, cuya copa llegaba hasta el cielo y se veía desde los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso, su fruto abundante, en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Verso 22. Tú eres reycito, reycita, que crees que no necesitas diezmar porque no sos tonto para que el pastor te engañe, que no necesitas servir porque no le venís a cholerear a la gente. Tú eres el que crees que eres dueño de tu economía, de tus finanzas. Como dice el Salmo: en mi prosperidad dije, nunca seré conmovido. Y al siguiente versículo ya está chillando, quebrantado, porque lo ha perdido todo. Tú eres rey, que crees que puedes estar libre de la soberana voluntad de nuestro Dios, viviendo una vida de sexo desenfrenado, de drogas, de alcohol, creyendo que Dios pierde porque no vienes a adorarle. Tú eres, le dijo, porque creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo. Aquí en El Salvador, comenzando por el más millonario que usted se puede imaginar, no le llega ni a los talones a Nabucodonosor. Pero no se fije en el rico. No, es que el problema no le está hablando Dios por medio de Daniel a Nabucodonosor en relación a su riqueza. El problema es que Nabucodonosor creía que el rey era él. Ese es el problema. Por eso es que le dije: tú eres reycito, que te crees el muy o la muy, que no vas a necesitar de Dios. Porque yo quiero que usted piense un poquito, que usted ya aquí entre nos hablemos claro. ¿Cuándo lo han dado siguiendo el pastor para ver qué es lo que usted hace o no hace? ¿No se ha puesto a pensar que al menos la enseñanza que usted recibe en esta iglesia no es a entenderse con el pastor, sino que con Dios? Y las cosas que usted se da permiso a hacer o no hacer, no es el hombre el que las va a ir a fiscalizar. Es Dios el que te ve y que probablemente nos importa un sorbete, ¿verdad? Nos importa menos que nada blasfemar el nombre de Dios o agredir la santidad de Dios. ¿Por qué no
No sé en qué Dios creemos. En un Dios que no ve, en un Dios que no oye, en un Dios que no entiende. Los ciegos, sordomudos y sin entendimiento somos nosotros, no es Dios. Por eso es necesario que nosotros nos humillemos cada mañana. Porque eso es lo que le mandaron avisar a Nabucodonosor. Y le dijeron, tú eres, le dijo. Y esta es la interpretación. Y la sentencia ha sido dada y ha sido hecha firme. Porque cuando en un tribunal se emite una sentencia, hay un periodo, hay un plazo para que la contraparte pueda apelar, pueda interponer recursos, pasado el cual ya la sentencia queda firme. Entonces, no estamos hablando de una sentencia como la que le dieron a Jonás para que les dijera a todos los de Nínive, porque ¿qué hicieron los de Nínive? Se arrepintieron. No, le dice, la sentencia está firme. La sentencia está firme. Dios es justo y no te va a permitir tus injusticias, porque Dios es justo. Y entonces dice el Nabucodonosor, ¿verdad? Preocupado. Vea por favor, dice, veamos ahí el verso 25. Te echarán de entre los hombres, con las bestias del campo será tu morada, la hierba del campo te apacentará como los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado. 7 tiempos pasarán sobre ti. ¿Hasta cuándo, hermano? ¿Hasta cuándo? Hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y Él lo da a quien Él quiere. Aquí está la respuesta de su necesidad, mire. Si ya le entendió, no le doy la explicación. Pero si no la ha entendido, hay un plazo para tu quebranto. Para Nabucodonosor fueron 7 años. ¿Cuánto es para ti? Hay un plazo para tu desierto. Hay un plazo para tu enfermedad. Cumplido el cual, por favor, póngale atención a la palabra de Dios. Cumplido el cual, Dios le va a dar un paréntesis para que usted pueda reconocer que el dominio sempiterno le pertenece al Altísimo Dios, Rey de Reyes, Señor de Señores, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significan esas palabras? Se lo voy a decir en buen salvadoreño, que ya deje de hacer sus pandeadas. Porque no me venga a decir, ya reconocí. Estos que andan en pecado no respetan al Dios Santo, y se va para la casa a dormir con su mujer con la que no es casado. ¿En qué está viviendo? En fornicación. Y así hay un montón de pastores predicando, viviendo en adulterio, y hay otro montón viviendo con otros del mismo sexo. Dios no pierde ninguna, papá. Y si usted quiere saber por qué estamos como estamos, sáquele la enseñanza al ejemplo de Nabucodonosor. En cuanto a la orden, dice en la tierra, esto me sorprende a mí, esto no sé si me da miedo o me da mucha esperanza. Verso 26, en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del árbol, significa, ¿qué cosa? Que tu reino quedará firme. Dios le cubra, me lo bendiga, me la bendiga, me lo guarde. Este es un ejemplo el que voy a mencionar. Si usted tuviese una enfermedad o un accidente y quedara en coma 6 meses, cuando despierte, ¿todavía seguirían funcionando sus negocios? ¿Todavía lo esperarían en la empresa? ¿Todavía estaría su esposa cuidándole o ya se habría ido con otro? ¿Cuántos años le dieron a Nabucodonosor?
Si usted me dice, sí, pastor, yo he hecho un esquema de vida en el cual las cosas pueden seguir funcionando aunque yo no esté. Por 7 años, hermano. Y mientras más alta es la elevada, más duro es el sopapo, ¿eh? Entonces, Dios le estaba dando un milagro anticipado a Nabucodonosor. No te voy a quitar lo que vos crees que has hecho, pero que en realidad yo te lo he dado. A los 7 años, te voy a dar un paréntesis, porque yo quiero que entienda, dice que le va a ser dado corazón de bestia, que va a andar en la calle como que es loco, y que le van a crecer las uñas y el pelo. Yo la primera vez que leí esto, lo leí sin entendimiento, entonces o sea que se va a transformar en algún animal. Hermano, si usted no se corta el pelo, ¿cómo va a quedar de aquí a 1 año? Y de aquí a 7, no se corta el pelo, no se corta las uñas, no se baña. Claro que va a andar como que es susto, ¿verdad? Como que es el hombre de las nieves o el hombre de las tinieblas. Porque va a andar como una persona loca de la calle. Y no se va a perder tu imperio. Tu reino quedará firme, le está diciendo. Ahora yo le pregunto a usted, reicito, reicita, ¿su vida aguantaría que usted esté parqueado 1 año? Ahora le pregunto, jovencito, jovencita, ¿qué tiene usted que tuviera que cuidar como para que Dios no lo postre 1 año en cama? Vea que no tiene nada. Un celular lleno de reggaetón del animal ese que ni hablar puede. Y no solo jovencitos y jovencitas. Muchos de nosotros no hemos aprovechado el tiempo. Y quizás no nos preocuparía tanto una situación como la de Nabucodonosor, porque no tenemos nada. Ay, qué galán, ¿verdad? No, pastor, yo como no tengo, y el que nada tiene, pues vea, no tiene miedo de perder nada. Mira qué galán, hermano, y gran cristianazo sos, ¿verdad? ¿Y usted cree que eso es el propósito de Dios para sus hijos, mandando a su amado unigénito Jesucristo a morir en la cruz de Calvario? Que nosotros nos justifiquemos en la mediocridad y en la ignorancia. Dios no nos diseñó o no mandó a su hijo a morir en la cruz para rescatarnos si nosotros no tenemos nada. Usted tiene una vida. Usted es importante. Usted vale la sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada en la cruz de Calvario, para que desde el día que usted le conoció, usted empiece a levantar su mirada y se pregunte: ¿de dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Hacia dónde va mi destino? Su destino no va al fracaso o a la mediocridad. Somos hijos del Rey de Reyes, somos príncipes de su tierra, traídos para ser vencedores, no para hacer cualquier cosa. Nabucodonosor era un hijo del diablo. Nabucodonosor era un impío. Y Dios tuvo la misericordia de darle a él y darnos una lección a todos nosotros a través de lo que él estaba viviendo. Y tuvo la misericordia de preservar lo que Dios le había dado. ¿Cómo no preservará mi Señor tu vida y responderá tu necesidad si reconoces que todo le pertenece a Él, mi querido hermano? ¿Cómo no? Dios te levantará. ¿Cuántos creen que Dios nos va a sacar adelante? ¿Por qué? Porque somos mejor que Nabucodonosor para Dios. Y aún así Dios lo preservó. Ahora, yo le ruego, le suplico en el nombre de Jesús, no pierda de vista ese segundo, porque Nabucodonosor enloqueció. Y dice que iban a pasar 7 tiempos hasta que Nabucodonosor reconociera. Ahora le pregunto, ¿puede una persona sin entendimiento reconocer algo? No, ¿verdad? Entonces, ¿cómo iba Nabucodonosor
reconocer la soberanía de Dios en su vida si él estaba cegado, si él estaba trastornado. Es porque Dios iba a tocar su entendimiento y le iba a dar una oportunidad. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Al cabo del plazo trazado para zarandearte. Oh, yo no sé a usted, hermano, pero esto da miedo. No, primero Dios, no, ya va a ver, yo el lunes me compongo. Si Dios no ha dado la orden celestial, el decreto celestial desde su trono de gloria, porque haya visto en tu mente y en tu corazón que te has humillado a Él, ¿no? ¿Sabía usted que hay personas que han padecido por años insuficiencia renal? Y que de repente un día se levantaron de su cama y fueron al baño y orinaron de forma normal. Eso es maravilloso para una persona que tiene años de padecer de insuficiencia renal. Claro, el que tiene todas sus facultades, toda su salud, no se imagina lo bello que es poder respirar, porque la misericordia de Dios nos ha dado pulmones sanos. ¿Alguien aquí estuvo delicado de COVID alguna vez? ¿Sí? ¿Usted entiende el tesoro de poder respirar? ¿Quién nos lo ha regalado? Es el Señor. Iba a tener Nabucodonosor un segundo. Y después de ese segundo, si Nabucodonosor hubiera seguido necio, como todos los que están allá afuera, que no quieren entregar su vida al Señor, ¿qué cree usted que hubiera pasado con Nabucodonosor? ¿Le hubiera seguido preservando su imperio por otros 7 años? No. Mi pastor decía, no pierda las oportunidades que Dios le está dando. No pierda las oportunidades que Dios le está dando. Y algunos creemos que se refiere a hacer un buen negocio, a presentar el currículum para que no tenga un gran empleo. No pierda las oportunidades que Dios le está dando, como se la dio a Nabucodonosor, para reconocer la soberanía de Dios y que entonces su derrota se convierta en victoria. Usted no sabe a cuántas personas yo le he dicho muchas veces: cállele la boca a todos los que lo han menospreciado. Cállele la boca a todos los que lo han visto mal o lo han visto de menos. ¿Cómo, pastor? Triunfe, salga adelante. Pero eso solo lo va a lograr dándole la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo. Solo así el creyente es levantado. Bendito sea su nombre. Pasó el tiempo. Dice, vea por favor, verso 27. Aquí hay tanto, hermano. Dice, por tanto, rey, acepta mi consejo. Uy, verso 27. No, hombre, hermano, es que esto es, mire lo que dice. Hey, reycito, reycita, acepta mi consejo. Tus pecados. ¿Qué es lo primero que yo tengo que revisar? Tus pecados, redime con justicia. ¿Usted tiene la justicia para redimir sus pecados? ¿La tiene usted? No, vea. ¿Quién es el que nos limpia de nuestros pecados? Es Jesús. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. La justificación, ser declarados inocentes sabiendo que somos culpables. Solamente cuando usted abre su corazón y reconoce a Cristo como su Salvador. Yo ya lo recibí, pero no está viviendo bajo la soberanía de Dios. No está viviendo bajo la soberanía de Dios. Y si lo está haciendo, pues siga adelante. Pero la exhortación es, ¿de verdad estás viviendo bajo la soberanía de Dios? ¿No tenés tu guardadito ahí, en el cual crees como Nabucodonosor que tú eres el soberano? ¿Que tú eres el que decide? Dice, vea por favor, tus pecados redime con justicia y tus iniquidades. Yo ya recibí al Señor. Ok, la justicia de Dios le ha concedido a usted el regalo de redención que es a través de la sangre de Jesús. Ajá,
¿y de aquí para allá qué hago? Tus iniquidades, porque la maña no se te quita. Porque usted puede recibir a Cristo, pero usted ya sabe cómo portarse mal. Y hay días que le gana la maldad que hay en usted. Porque este cuerpo es un cuerpo de muerte, es un cuerpo de pecado. ¿Qué hago yo con mis iniquidades? Haz misericordia. ¿Cómo así? Haz misericordia. La principal muestra de misericordia que usted puede evidenciar en su vida es que siendo usted pecador, Dios lo amó tanto que Cristo Jesús lo lavó con su sangre. Entonces, ¿cómo puedo llevar a otros esa misericordia? Gane almas. Compártale ese nombre a las personas que no le conocen para que también ellos puedan ser redimidos de sus pecados. Y siendo usted un siervo, un portavoz, usted va a estar compensando a Dios tantas pandeadas que Dios le ha perdonado. No que va a comprar su salvación, no, la justicia es de Cristo. Pero aquí sobre la tierra, usted tiene que ser un portavoz de misericordia. Hay tantas maneras de mostrar la misericordia. Cuando usted sirve, ¿a quién le servimos? A nuestros hermanos. O sea, le servimos a Dios por medio de nuestros hermanos. Cuando usted siembra, cuando usted da, ¿para qué da? Para que haya alimento en la casa de Dios, para proveer al necesitado. Misericordia. A Dios no le caen bien los asadones. La misericordia nosotros la recibimos de Dios, ¿para qué? Para ser un portavoces y llevarla a otros que no la tienen todavía. Y en esa misericordia usted va a ver su bendición y su prosperidad. Usted va a ver la respuesta a su necesidad cuando usted haya entendido que usted vive para servir y glorificar el nombre del Señor. Ahora, me pasé ya con los minutos, pero solo le comparto esto. Dice, vea, terminemos de ver el 27. Misericordia para con los oprimidos. Tal vez eso sea, dice, una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino al rey Nabucodonosor. Verso 29. Al cabo de 12 meses, el plazo otra vez, ¿verdad? Paseando por el palacio real de Babilonia, habló el reycito o la reycita que están oyendo este sermón y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real? ¿Con qué dice? Con fuerza de mi poder y para la gloria ¿de qué? De mi majestad. Verso 31. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino la voz del cielo. A ti se te dice, reycito o reycita, todo lo que tienes ha sido quitado de ti. Alégrese. Alégrese porque esta noche el mensaje no es de muerte. Esta noche el mensaje es: reconozca que ni usted ni yo somos dueños del tiempo, ni gobernantes de nuestras vidas. Somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, y a Él sea la gloria, la honra por los siglos. Padre, gracias. Que tus hijos